petición de ustedes les platicaré otra de las leyendas que se cuentan de esta hacienda. Nos remontamos a la época de los 1600, 700, 800, por esa época que se fundó esta hacienda, como tuvo sus dueños anteriores, hubo mucha historia. Se decía que aquí había un dinero, oro, escondido en alguna parte, porque los dueños anteriores le entraban mucho al juego de las cartas. A los hacendados jugaban mucho pues lo que viene siendo la baraja. Se cuenta que en esa palmera de ahí, abajo, un poco más al frente, había un señor que enterró su dinero porque lo estaban buscando. Todas sus pertenencias, se hablaba de oro, se hablaba de ropa, se hablaba de joyas, se hablaba de lo que valía en esa época, todo lo cimentó aquí. Lo escondió ahí, lo enterró. Fuga la oruga. Porque estaba pues en busca y captura, porque pues había hecho unos tratos medio mañosos, había quedado en deuda con otros y lo andaban buscando para darle moreliquis. Señor, para no quedarse sin todo su dinero y dejar a su familia sin herencia, escondió todo, pero dicen que hizo un pacto con el demonio, con el señor Satanás. Se dice que hizo un trato con ese ente malo. Y vaya, el señor anduvo en muy malos pasos, pero el trato consistía en que el señor el demonio le cuidaba, el diablo le cuidaba su dinero, hacía a su familia muy millonaria, muy de buena pasta, y él podía pues fugarse, ¿no? Entonces el dinero quedó enterrado ahí y bueno, firmó un contrato. Cuando sus hijos se enteran de esto por cartas o palabreo que hubo mucho tiempo en esa época, o que simplemente les llegó la noticia que su papá o algún familiar había dejado ahí escondido el dinero, los hijos se volvieron locos. Todos empezaron a pelear de que no, es mío, yo lo desentierro, yo me enteré primero, es mío. Se empezaron a pelear, hubo una trifulca familiar. Entonces, pues como que ya no estaba bien la familia y decidieron todos desenterrar el supuesto dinero, la supuesta fortuna. Dejaron patas para arriba el patio porque no encontraban la dichosa fortuna, no encontraban el oro, las pertenencias, todo lo que los iba a sacar de sus deudas o lo que sea. Simplemente querían el dinero y nada, pues ¿quién no quiere dinero gratis? Se dice que el hermano menor empezó a escarbar, como entrar en una psicosis, y él escarbaba todas las madrugadas. En las madrugadas él decía, a esta hora nadie me ve, a esta hora nadie se da cuenta, yo lo voy a encontrar, me lo voy a quedar. Pues que sí. En una de las madrugadas él llegó hasta el fondo, encontró el dinero, lo sacó todo y se escapó con el dinero. Se dice y se cuenta que cuando él iba en su carreta con su caballo, camino a abandonar pues toda su casa, todo el pueblo, él se encontró un sujeto de traje negro. Era un sujeto alto, pálido y muy elegante. El sujeto le empieza a decir, ¿qué llevas en tu maleta? ¿Qué llevas en tu cofre? ¿Qué llevas contigo? Y el sujeto asustado le dice, nada. Pensaba que lo iban a asaltar. Pero se le hacía raro porque era un señor elegante. Él decía, no llevo nada. El del saco le dice, ¿qué llevas en tu maleta? ¿Qué llevas en tus pertenencias? No tengo nada importante, nada de valor. Y el señor, el de traje, le empieza a ver directamente a los ojos y que su mirada empezó a cambiar, que sus ojos se transformaron en rojo, en un rojo vivo. Nada de pupila, nada de que lo rojo se le puso eso, no, todo el ojo se tornó rojo. Y el señor realmente no podía creer lo que estaba viendo, se quedó en total shock, impactado. Lo que a él se le ocurre es bajarse de la carretilla e intentar correr, pero cuando intenta bajarse, el caballo ya estaba así, esquizofrénico, loco. El señor no se pudo mover y se vio perfectamente, cuentan, que el señor de traje dejó de ser un señor. Se convirtió en una criatura con patas de chivo, con cuernos y una altura exorbitante. Era un gigante. El señor se quedó pálido, en shock, no supo cómo describirlo y quedó en un total trance. Al siguiente día encuentran al señor como ido, lo metieron a un psiquiátrico, lo internaron, nunca pudo decir ni una sola palabra, pero en sus pertenencias ya no tenía absolutamente nada. Solo una moneda de oro de la época que su papá había escapado. A mí estas historias me llenan de mucha emoción y si quieren que les cuente más, les cuento más.